Realmente marcadas por esta renuncia de la vicepresidenta de ese país, también la persona a la que el Congreso le pidió juramentar como presidenta interina, y también por las informaciones que puedan llegar desde Brasil respecto al caso Odebrecht, que podría complicar a algunos excongresistas peruanos. Estamos con Ramón Ulloa precisamente desde Lima para conocer todos los detalles de esta crisis política. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mónica, buenas tardes, amigos de Teletarde allá en Chile. Es vertiginosa la velocidad como se han ido dando los acontecimientos políticos aquí en Perú. Tal como lo decías tú, Natalia, la noticia del momento que se precipitó a eso de la medianoche en Perú fue la renuncia de la que en ese instante había sido como algo así como la presidenta encargada, por hacer un símil con lo que sucede con Venezuela, con Juan Guaidó, Mercedes Arauz, luego de las 24 horas que duró su juramento. Nosotros precisamente nos encontramos en el barrio de Miraflores, en el domicilio particular de Mercedes Arauz. Este es el ingreso. Aquí hay varios medios de comunicación que han estado esperando tener alguna reacción de quien durante 24 horas aparecía como una presidencia paralela a la del presidente constitucional Martín Vizcarra. De aquí no ha salido, no ha emitido ni una sola palabra después de haber presentado ayer por Twitter, a través de las redes sociales, presentó su carta de renuncia a la vicepresidencia de la República. Y lo llamativo de todo esto es que señala dos cosas. Una es que no están dadas las condiciones, según ella, para poder asumir esa misión que le había entregado el destituido Congreso de la Nación. Y segundo, la renuncia se la presenta al presidente del Congreso, con lo que, de alguna manera, ella está manifestando su posición respecto de que no reconoce al presidente Martín Vizcarra como el presidente de la República, sino habría renunciado o habría presentado su carta de renuncia ante él. Esto genera, todavía no se cierra el capítulo, porque si bien podríamos decir que se da la vuelta a la página a ese episodio, no cierra lo que puede ser, por ejemplo, las consecuencias que pueda tener. Aquí, en el diario Hoy Día, toda la prensa recoge esta situación. Por ejemplo, el diario 1 dice fue una farsa, acompaña el titular con la fotografía de lo que fue el fallido juramento de Mercedes Arauz frente a un crucifijo, pero sin banda presidencial. Y lo que puede venir posteriormente, porque ayer sectores de izquierda presentaron una denuncia ante el Ministerio Público precisamente contra Mercedes Arauz, contra el presidente del Congreso y otros congresistas como Milagros Salazar, por ejemplo, que aparece en esa foto. La denuncian por usurpación de funciones, así que esto puede tener también un componente judicial que no sabemos qué otras repercusiones pueda tener. Mercedes Arauz, hemos dicho, no ha salido. Aquí está su vehículo, por ejemplo, está con sus guardias de seguridad, incluso uno de ellos está adentro a la espera de tal vez recibir alguna instrucción para dirigirse a algún tipo de reunión, pero se ha mantenido silente en el día de hoy. Nosotros nos comunicamos a través de WhatsApp internamente, conversé con ella y me dijo que no iba a dar entrevista en el día de hoy. Sin embargo, ayer sí manifestó algo a medios internacionales, a la agencia Reuters y a CNN Internacional. Y recordemos, antes de conversar contigo, Mónica, recordemos algo de lo que dijo, adelantando un poco cuál era su posición cuando ya esto de la presidencia paralela comenzaba a resquebrajarse. Para el 26 de enero del 2020. De que lo que ha hecho el presidente al disolver el Congreso está mal. De repente hay otros que piensan diferente. Entonces, lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional. Y creo que está bien. Cualquiera sea el resultado de lo que diga el Tribunal Constitucional, tendremos que respetarlo, por supuesto. Ramón, pero no solo Mercedes Arauz como que rechazó el cargo, sino que además el presidente del Congreso también dijo que no lo podía asumir porque no tenía el apoyo militar. Es decir, se va despejando en este sentido un vacío de poder. Claramente el poder lo tiene el presidente Vizcarra, que entiendo ya convocó a elecciones. Claro que sí. No solamente eso, sino que hoy día ha habido una serie de reuniones en el Palacio de Gobierno para conformar su nuevo gabinete, y las elecciones están convocadas para 4 meses más. También la información
de las últimas horas ha sido que la Junta Nacional Electoral ha valorado, o ha validado, mejor dicho, el obrar del presidente al señalar que se confirma el día 26 de enero para las próximas elecciones del Congreso de la Nación. Por lo tanto, durante estos 4 meses va a haber una presidencia de la República que va a dirigir este país sin poder legislativo, solamente vía decretos. Eso sí, la Constitución de Perú señala que hay una especie de, se le llama comisión permanente, es decir, un grupo de parlamentarios, 27 en total, que ellos ejercen funciones también, que son como supervisores, pero en rigor no hay un poder legislativo que esté funcionando. Sin embargo, ellos son los únicos que, podríamos decir, van a continuar en sus funciones. Y esto es muy importante por lo que decías también, Natalia, tú allá en la presentación de esta comunicación en vivo con Lima, Perú, porque al cesar en sus funciones el Congreso de la Nación, pierden su inmunidad, pierden su fuero parlamentario después de 30 días los actuales congresistas. Y esto es muy importante porque aquí, en este país, están abiertas una serie de investigaciones relacionadas con el caso de Brecht, que ha salpicado a todas las últimas administraciones y que tiene a los expresidentes también muy complicados. Pero hoy día, tal como se señalaba allá en Santiago, comienza a hacerse un interrogatorio a quién era el representante de Odebrecht aquí en Perú y que ha señalado judicialmente que se recibieron o se entregaron, mejor dicho, coimas a parlamentarios para la licitación de 71 obras. Nombres que no se conocen hasta ahora, pero como en Brasil la justicia ha avanzado y la investigación ha avanzado con delación compensada, se ha llegado a acuerdos para poder tener ciertos beneficios a estas personas que están procesadas a cambio de entregar información. Y esa información puede estar relacionada con parlamentarios actualmente, o mejor dicho, hasta hace algunos días en ejercicio, que al perder su fuero parlamentario podrían eventualmente tener que enfrentar a la justicia. De hecho, ha ocurrido que en las últimas horas algunos parlamentarios han intentado salir del país. Han dicho algunas razones, han argumentado que están muy cansados algunos. Incluso uno que iba a viajar a Miami había señalado que estaba tan estresado que necesitaba 10 días de vacaciones, pero fue impedida su salida porque presentaba deudas impagas por problemas relacionados con la justicia electoral. Nosotros hemos estado conversando precisamente de estas materias, le hemos preguntado a los analistas peruanos qué significa todo esto, y respecto de eso, de lo que podría suceder con la disolución del Congreso y las aristas judiciales que todavía quedan del caso de Brecht, esto fue lo que nos dijo uno de los analistas más importantes del diario La República, aquí en Lima, Perú. ¿Qué va a pasar con esos parlamentarios? Porque al ser destituidos de sus cargos, incluso también pierden inmunidad y muchos están muy nerviosos por eso. Están muy nerviosos porque desde el día hoy, 2 de octubre, comienza el que era el jefe, el CEO de Odebrecht en el Perú, a declarar los nombres, los apodos que le ponían a los parlamentarios que le daban dinero. Y entonces por eso estamos viendo en el aeropuerto situaciones grotescas de parlamentarios que dicen que se van a Disney porque tienen que sacarse el estrés por esta situación. Y lo que están es fugándose. Claro, así de revuelta está la situación aquí, con todavía recursos algunos pendientes, así como decíamos que parlamentarios de izquierda que son partidarios del presidente Vizcarra han señalado que esto tiene que terminar con sanciones judiciales. Por otro lado, también hay recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional para ratificar o no todo lo logrado por el presidente Vizcarra y si está de acuerdo a la Constitución o no, que se pronuncie ese organismo contralor sobre la disolución del Congreso. Por lo tanto, esto tiene para rato todavía, Natalia, aquí en cuanto a la convulsión política, pero si pudiésemos decir qué es lo que ha pasado en las últimas 24 horas, este gallo político entre el Ejecutivo y el Legislativo claramente lo viene ganando ya el presidente Vizcarra hasta este instante, porque al principio, y lo fundamental fue que recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú la misma noche en que tomó la decisión de disolver el Congreso de la Nación. Así es, Ramón, para complementar la información que nos dices tú, desde Brasil los interrogatorios son hasta el 4 de octubre, así que lo que sepamos en las próximas 48 horas va a ser clave respecto a si existen o no acusaciones de corrupción para los excongresistas de Perú, y también complementar la información que mañana se hará el juramento del nuevo gabinete ministerial ordenado por el presidente Vizcarra. Ramón, nosotros retomamos contacto si así es necesario, por supuesto, todo el informe desde Lima para Tele 13 Central. Muchas gracias, buenas tardes.